y también, ¿verdad?, les puedo guiar a ustedes pero preguntas concerniente a lo que estamos estudiando, ¿ok? El segundo nombre es el nombre Jesús. ¿Es Jesús? Sí, Jesús. Jesús, nombre famoso, ¿verdad? Este nombre empieza del Antiguo Testamento, hermano. Yehoshua. Y luego ya del libro de Esdras para adelante, cuando usted lee la Biblia hebrea, ¿verdad? Tiene Yeshua. En el Nuevo Testamento es la palabra esta. ¿Ok? Y claro, ¿verdad?, que este nombre se le da a Josué. A Josué. Y esta palabra hebrea, ¿verdad?, es una palabra compuesta por dos palabras hebreas. Esta palabra aquí se refiere a Dios. Esta palabra se refiere a salvación. ¿Ok? Dios salva, Dios es salvación. Es lo que es la palabra Jesúa, Yahshua, y pues esta es la palabra griega, ¿verdad? Estas son hebreas, esta es la palabra griega. Cuando usted ve un cuadro de Jesús, un cuadro, ¿verdad?, va a ver estas letras ahí. Cuando Jesucristo fue crucificado, esto fue lo que le pusieron, ¿verdad? Solo que esto es la palabra Jesús. Y la definición es que Dios salva. Dios viene a rescatar. Dios viene a dar libertad. ¿Ok? Y claro que si usted puede encontrarse un interlineal de hebreo, desde el libro de Esdras en adelante, va a encontrar esta palabra hebrea, pero esta palabra la va a encontrar antes de esto. Y claro, ¿verdad?, que cuando usted lee el hebreo, esta es la palabra griega, ¿verdad?, para Jehová, que es la palabra Yahweh, Jehová en inglés. Solo que digo todo esto, ¿verdad?, para darnos a entender que esta misma palabra que se le da a Jehová en el Antiguo Testamento se le da a Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero ya es el nombre Jesús, que quiere decir Dios salva. Y esto pues es lo que miramos nosotros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, y versículo 21, note lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ahí está la palabra Jesús. Porque él, y aquí da la definición de este nombre. Recuerde que el 23 dice Emmanuel y da la definición, es Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Aquí da la palabra Jesús y luego da la definición. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que quiere decir, Dios salva. Dios salva. En Juan capítulo 3 y versículo 17 se vuelve a usar de nuevo. Y solamente estos son dos pasajes que usa, ¿verdad? Pero hay muchos otros pasajes. Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mismo nombre, Jesús. Entonces Jesús quiere decir, ¿verdad?, simplemente Dios salva. Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, que Dios iba a descender de su trono, de donde estaba, y vino a este mundo, tomó forma de hombre, vino a radicar en un cuerpo, y ya conocemos la historia, ¿verdad? Pero luego también se le llama Jesús, y noten que todo esto, quien da estos nombres es Dios. Es Dios, no es ningún hombre, es Dios. Le pondrás, ¿quién le está diciendo? El ángel.
Recuerden que el ángel era mensajero de Dios y le pondrás el nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y claro, ¿verdad? Que Jesús tuvo un propósito. El propósito de Él fue de venir, número 1, al tiempo apropiado. Póngase a pensar el tiempo apropiado. Pasaron muchos años. Desde que empieza el Antiguo Testamento, se le da una edad de 4.002, ¿verdad? Años. Y luego se viene a reducir hasta el año 430 años. ¿Ok? Cuando empieza el libro de Malaquías. Y luego ya viene a 400 años. Libro de Malaquías. Y luego de aquí, al 1, ya empieza, 2, 3, estamos en el año 2021. Así es el tiempo, ¿verdad? Pero noten, pongo todo esto, ¿verdad? Y aquí en Mateo capítulo 1, versículo 1 y versículo 17, dice que tantas generaciones han pasado, ¿verdad? De este tiempo acá. Lo pongo para que entendamos nosotros, ¿verdad? Que todo esto pasó hasta el tiempo apropiado, que fue el año, ¿qué? 33, después de Cristo. Porque este fue el año que Cristo murió. Hasta este año apropiado. Entonces, ¿qué tiene este año que es específico, que es importante? Para este tiempo, hermano, ya todo el mundo estaba conquistado. Todos hablaban un solo lenguaje. Alejandro el Grande vino a hacer posible todo esto porque él fue el que conquistó todo el mundo. Y vino a poner todo el pueblo, ¿verdad? En un solo lenguaje. El lenguaje cononía, que le llaman el griego cononía. Para este tiempo ya había caminos desde Roma, donde quiera había un camino central. Le decían el camino del rey. Un camino central. Ya todo estaba centralizado. Jerusalén y todo. O sea que ya había pueblos centralizados, ¿verdad? En donde ya se podía ir. Todo esto ya se había cumplido para este año. Al tiempo apropiado. Que Jesucristo vino a morir. Y de aquí en adelante empieza la iglesia y empieza ya la predicación de ¿qué? Del Evangelio. Y Jesucristo le dice, ahora sí ir por todo el mundo. Ya estaba todo preparado. Pero cuando llega a este punto Jesucristo, miramos que la parte humana de Jesucristo, ¿verdad? Como que ya le entró un poco de temor a la parte, ¿verdad? De Jesucristo. Jesucristo sabía bien lo que iba a cumplir. Pero en Mateo capítulo 26, ¿recuerdan eso? Versículo 38. Mateo capítulo 26 y versículo 38 dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar. Jesucristo ya entendía que eran los últimos minutos, las últimas segundos de su vida. Y ya va a comunicarse con el Padre. Le dice a sus discípulos, aquí esperar, orar por mí. Y noten cuando Jesucristo está hablando con el Padre, le dice en el versículo 39, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, aquí está hablando ya con el Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero si no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la parte humana de Jesucristo. ¿Ven como que la carne lucha con lo de espíritu? Y ya estamos mirando, ¿verdad? Solo que ya se está acercando aquí. Entonces Jesucristo ya dice, ok, que se cumpla tu voluntad, Padre, aquí empieza. Solo que todo esto ya estaba calculado, ya estaba establecido. Y fue establecido antes de la fundación del mundo, hermano, antes de que se estableciese el mundo. Todo esto se está desarrollando para que llegue la libertad y la salvación ¿a quién? Al hombre.
Noten todo lo que Dios hizo por usted y por mí. Solo que esto es lo que refiere el nombre de Jesucristo, o más bien Jesús, porque Cristo todavía no, ¿verdad? Jesús. Pregunta o comentario.